Listo, chicos, buenos días, buenas tardes. Vamos a hablar ahora del deterioro y desequilibrio ambiental, ¿ya? Para poder hablar del deterioro y desequilibrio ambiental, lo que tenemos que hacer y recordar, muchachos, es básicamente temitas anteriores que ya habíamos hablado, ¿no? Específicamente con las características del ecosistema. Cuando hemos hablado sobre las características del ecosistema, chicos, hemos hablado del equilibrio, ¿no es cierto?, en el ecosistema que está referido a la autorregulación, ¿no? Y a la homeostasis. Cuando tú alteras, modificas, ¿no es cierto?, un ecosistema o un ambiente, vas a hacer que el ecosistema o el ambiente pierda ese equilibrio. Y obviamente se genera el desequilibrio. Entonces, en esta palabrita, ¿no es cierto?, en esta partecita, donde nos hablan de desequilibrio, acá, donde nos hablan de desequilibrio, pues nosotros diremos que acá ha ocurrido, ¿no es cierto?, una pérdida de específicamente, ¿no es cierto?, la autorregulación y la homeostasis. ¿Ya? Ha habido acá una pérdida de la autorregulación y de la homeostasis. Entonces, nosotros vamos acá a colocar, ¿no es cierto?, que acá ha habido una pérdida de la autorregulación y de la homeostasis. ¿Listo? Hay una pérdida de la autorregulación y homeostasis, ¿ya? Recuerda que la homeostasis es el equilibrio en el ecosistema. Y la autorregulación, chicos, es básicamente las entradas y salidas de materia y energía que tiene un ecosistema. Entonces, si nosotros estamos diciendo que ocurre, ¿no es cierto?, un desequilibrio, pues lo que hay que recordar es claramente que el ecosistema pierde autorregulación y pierde homeostasis, ¿no? Si en un ecosistema para que tenga autorregulación tiene que tener entradas y salidas de materia y energía, obviamente cuando, por ejemplo, nosotros talemos, casemos, contaminemos, modifiquemos el ecosistema, se va a generar una pérdida de la autorregulación y por ende ya no va a haber homeostasis, ¿no es cierto? Se pierde la homeostasis. ¿Listo? Entonces hay una pérdida de la autorregulación y de la homeostasis. A eso se le llama desequilibrio, ¿no? Y cuando hablamos de deterioro, chicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues cuando hablamos de deterioro, nos vamos a referir a que está viendo, en acá, ¿no es cierto? En el deterioro, se está observando algo muy importante. Va a haber una modificación, ¿sí? Del ambiente, diremos, ¿no? Ahora, esta modificación del ambiente, muchachos, puede ser de dos tipos, ¿ya? La modificación del ambiente puede ser de dos tipos. Puede haber una modificación del ambiente de forma natural, ¿sí? Natural, ¿ya? Puede haber una modificación del ambiente de forma natural o puede haber una modificación del ambiente de forma antrópica, ¿sí? De forma antrópica, ¿ya? Antrópica. ¿Listo? Entonces, específicamente en estos casos, ¿no? Puede haber básicamente ese tipo de modificación del ambiente, ¿ya? Entonces, para volver a retroalimentar y que ustedes se recuerden, por favor, en un ecosistema, si no lo vamos a volver a explicar, tal vez ha habido una duda o tal vez no se acuerden, ¿no? Vamos a imaginar que este cuadrado que está acá era un ecosistema. ¿Recuerdan? Para que sea un ecosistema tendría que haber una, ¿no es cierto?, biocenosis. Entonces, recuerda que la biocenosis es cuando dos poblaciones interactúan. Entonces, acá voy a poner una población A y una población B. ¿Listo? Una población A y una población B. Recuerda que entre la población A y población B tiene que haber una interrelación. Por lo tanto, dos poblaciones cuando se interrelacionan, ¿qué cosa forma? Una biocenosis. Esto sería una biocenosis, ¿no? Y la biocenosis ocupa un área geográfica, ¿cómo se llama? Biotopo, ¿no? Entonces, esto es un ecosistema. Para que este ecosistema tenga autorregulación, recuerda, hijo, ¿qué cosa tiene que haber? Tiene que haber entradas, ¿no es cierto? Y salidas de materia y energía. Por lo tanto, si digo que va a haber entradas por acá, ¿qué va a entrar? Pues entra energía, ¿recuerda? Energía. ¿Qué más? Entra, ¿no es cierto? Agua, ¿no es cierto? En estado líquido. Entra CO2, ¿no es cierto? Entra también, ¿qué cosa más entra? Entra agua, ya, agua, sí, eso nada más, ¿no?
entran nutrientes, no te olvides, nutrientes. ¿Y qué es lo que van a salir acá? ¿Qué es lo que va a salir acá? Pues acá va a salir básicamente glucosa, ¿no es cierto? Sale glucosa. También va a salir oxígeno, va a salir agua en estado gaseoso y van a salir productos o desechos, ponemos, ¿no? Desechos, ¿ya? Entonces, mira, si en mi ecosistema, si mi ecosistema está entrando, ¿no es cierto? Está entrando básicamente energía lumínica y sale energía química. Si entra agua en estado líquido, sale agua en estado gaseoso. Si entra CO2, sale oxígeno. Si entran nutrientes y salen desechos, mi ecosistema estará en un proceso de ¿qué? De autorregulación. ¿Qué está haciendo el ecosistema? Se está autorregulando. Entonces, este proceso que está ocurriendo ahorita, chicos, se llama autorregulación, ¿ya? Autorregulación, ¿listo? Entonces, se está viendo entradas y salidas de materia y energía, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Está viendo autorregulación. A consecuencia de esta autorregulación, el ecosistema va a encontrar un equilibrio, va a entrar, ¿no es cierto?, en una estabilidad. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el ecosistema? Pues el ecosistema ha encontrado su homeostasis, ¿cierto? ¿Sí? Homeostasis. ¿Bacán? Pero ¿qué sucede, chicos? El hombre va a modificar el ambiente. Entonces, al modificar el ambiente, el hombre, ¿qué puede generar? Pues al modificar el ambiente, el hombre va a evitar que estos mecanismos de entrada se pierdan. Al ya no tener mecanismos de entrada, pues tampoco tendremos mecanismos de salida. Y si ya no tenemos mecanismos de entrada y salida, esta autorregulación se pierde. Por lo tanto, el ecosistema ya no se encuentra en equilibrio, sino en qué, ya te has dado cuenta, ¿no? En desequilibrio. Por lo tanto, modificar el ambiente genera, pues justamente, ¿no es cierto?, el desequilibrio ambiental, ¿ya? Ahora, este desequilibrio del que hemos hablado ahorita puede ser de dos tipos. ¿Cómo puede ser? Natural o antrópico. Escuchen lo que les voy a decir ahora, chicos. Cuando es natural y cuando hemos hablado esa vez de estos procesos, ¿no es cierto?, de autorregulación y homeostasis y todo lo demás, se les explicó a ustedes, muchachos, sobre específicamente una variación bueno, hemos hablado ¿cómo se llama?, de las propiedades o de las características del ecosistema. Y justamente, chicos, habíamos hablado de qué? Habíamos hablado de algo muy importante llamado, ¿no es cierto?, sucesión ecológica, ¿no? Cuando es natural la modificación del ambiente, vamos a imaginar, ¿qué va a ocurrir, no? Cuando es natural, por ejemplo, vamos a imaginar que ocurrió una inundación en un ecosistema. El ecosistema pierde sus mecanismos de entrada, pierde sus mecanismos de salida. Obviamente pierde autorregulación y pierde homeostasis, lo mismo que de antes. Pero, ¿qué va a ocurrir, muchachos? Ocurre que el ecosistema va a restablecer sus mecanismos de entrada. Los restablece. Y también restablece sus mecanismos de salida. Por lo tanto, aparece autorregulación nuevamente y nuevamente el ecosistema entra en equilibrio. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Una sucesión ecológica secundaria, en donde el ecosistema se está recuperando después de sufrir esa perturbación. Entonces, en ese entender, cuando la modificación es natural, chicos, cuando la modificación es natural, es positivo para el ambiente. Es recontra positivo para el ambiente. El ambiente necesita, ¿no es cierto?, de modificaciones del ambiente natural para que los ecosistemas evolucionen, ¿ya? Pero cuando el hombre participa, cuando hay una modificación antrópica, se pierden los mecanismos de salida y los mecanismos de entrada. Perdón, chao mecanismos de entrada, chao mecanismos de salida. ¿Qué va a hacer el ecosistema? Va a intentar recuperarse, chicos. Al intentar recuperarse el ecosistema, ¿qué va a ocurrir? No va a poder recuperarse.
no se va a poder recuperar el ecosistema. Por lo tanto, si el ecosistema no se recupera, pues ya no hay autorregulación y homeostasis, y esta modificación del ambiente de forma antrópica es irreversible. Entonces, ya no se puede hacer de forma adecuada como se hacía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no lo deja. Si nosotros imaginamos y nos vamos, ¿no? Para que podamos entender esto de forma más adecuada, nos vamos a imaginar qué sucedió con nuestro Cusco, cómo era antes el Cusco, pues. El Cusco era un valle interandino, muy bonito, donde habían plantas, donde habían muchas cositas, ¿no es cierto? Bonitas. Les pregunto, chicos, ¿ahora existen esas plantas? ¿Ahora existen todos esos ecosistemas que había antes? Claro que no, no los hay. ¿Por qué? Porque el hombre los ha destruido. ¿Y el ecosistema puede recuperarse? Posiblemente sí, pero mientras el hombre esté, ese ecosistema no se va a poder recuperar, no se va a recuperar. Y si no se recupera el ecosistema, pues se van a generar problemas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Sobre el funcionamiento. Por lo tanto, toda esta zona donde está la ciudad del Cusco está en equilibrio o desequilibrio. Obviamente está en desequilibrio ambiental, ¿ya? ¿Listo? Entonces, a eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del deterioro o desequilibrio ambiental. No se olviden de eso, por favor. Esto es lo que les acabo de hacer recordar, que ya habíamos avanzado antes, es archimega importantísimo. ¿Ya? Entonces, eso es el deterioro y desequilibrio ambiental. ¿Acá? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es, ¿no es cierto? Vamos a entrar a básicamente hablar un poco más del tema, ¿no? Entonces, ¿qué era el deterioro o desequilibrio ambiental? Es la alteración o modificación del ambiente, ¿no? Recuerda, ¿no? Desequilibrio, alteración, modificación. Perdón, deterioro sería alteración o modificación, ¿no es cierto? Que ocasiona el desequilibrio ambiental. Ahora vamos a hablar de los factores o causas naturales del deterioro y desequilibrio ambiental para entender, ¿no? Habíamos dicho que la modificación del ambiente puede ser natural o antrópica. Vamos a ver. Cuando decimos factores o causas naturales, estamos hablando de qué es lo que pueda ocurrir en un futuro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pueda ocurrir en un futuro? ¿Ya? Por causas naturales, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué cosa puede alterar y modificar el ambiente? Acá está: la actividad volcánica, la glaciación, las sequías y las inundaciones. ¿Sí? Hay un volcán activo en Perú. Ese volcán activo en Perú, chicos, se llama el volcán Ubinas. ¿Sí? Este volcán Ubinas, muchachos, es básicamente un volcán, como ya les había dicho, uno de los más activos del Perú, ¿no? El volcán Ubinas. El volcán Ubinas el año pasado nos tuvo, por decir así, en alerta máxima. Desgraciadamente, el volcán Ubinas se encuentra al lado de un poblado que también tiene el nombre de Ubinas. Y este volcán, obviamente, ha generado, ¿no? Una erupción de mucha ceniza, ¿no es cierto? Y de bastante humo y también ceniza, humo, y bueno, básicamente esos dos componentes, ¿no? Bastante ceniza y humo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que el volcán Ubinas, un día en Chile, en Santiago de Chile, empieza a llover, ¿no? A llover, ¿qué cosa? A llover ceniza, chicos. Cae una neblina una neblina muy, muy densa, ¿no? Una neblina muy, muy densa. Entonces, este es el volcán Ubinas para que ustedes tengan una idea más clara, ¿no? Este es el Ubinas. El volcán Ubinas, hace pues erupción el año pasado, es toda la ceniza que estamos viendo del volcán Ubinas. Y un día en Santiago de Chile empieza a llover, pero llueve negro. Negro, totalmente negro empieza a llover. La lluvia era negra. En Chile, obviamente, se asustan y todo lo demás, ¿no? Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo eso y todo lo demás? Y luego se dan cuenta que era el volcán Ubinas, ¿no? Entonces, miren cómo la ceniza volcánica llegó hasta Santiago de Chile.
Cuando hace erupción un volcán, el aire se contamina, el suelo se contamina, los ríos se contaminan, todo esto se contamina, ¿no? Entonces, si generamos una contaminación severa, hay una modificación y alteración del ambiente. Por lo tanto, todo el ambiente alrededor del volcán ya no está en equilibrio, sino entra en un desequilibrio. Y eso obviamente es peligroso para los ecosistemas, para el mismo ambiente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que genera el volcán, o eso es lo que ha generado el volcán Ubinas el año pasado, ¿no? Entonces, eso básicamente, chicos, ¿no? Ahora, imagínense ustedes, si haría erupción el volcán Misti. La ceniza volcánica podría incluso llegar a Cusco, chicos, y cubrir todo nuestro hermoso cielo y que, bueno, obviamente caiga ceniza. Modificaría, alteraría nuestros ecosistemas. Claro que sí. Eso hace un volcán, ¿no? Entonces, eso sería. Ahora, las glaciaciones, ¿no? Vamos a hablar un poco de la famosa glaciación Wisconsin. Si alguna vez han escuchado hablar, ¿no es cierto?, de la glaciación, ¿no es cierto?, Wisconsin. Entonces, la glaciación Wisconsin, chicos, fue básicamente un tipo, una forma por decir así, de congelamiento de nuestro planeta, ¿no? Básicamente haciendo que Asia y América se unan. Y la unión de eso, ¿no es cierto?, de esa zona de nuestro planeta, ha generado que los habitantes, específicamente del Asia, ¿no es cierto?, puedan llegar hacia las Américas. Y eso influyó, ¿no es cierto?, en el poblamiento de América. ¿Cómo es eso posible, Honjo? Mira lo que te voy a explicar acá. Sí, vamos a hablar un poco de la glaciación Wisconsin, ¿no? Entonces, acácito, vamos a ver cómo es esto de la glaciación Wisconsin, ¿no? Vamos a ver a nuestro planeta, cómo es que ha influenciado, ¿no es cierto? Acá está, miren, chicos, la glaciación Wisconsin, ¿no? Miren, se ve claramente una parte de Asia y una parte de las Américas, y miren todo cómo se ha congelado toda esta parte de acá, ¿no? Entonces, todos los individuos o los seres vivos que existían en el planeta, pues utilizaron el famoso estrecho de Bering, por donde cruzaron y poblaron las Américas, ¿no? De ahí viene que nosotros tenemos esa mancha mongólica cuando somos niños, ¿no? Tiene que ver con el proceso de glaciación. Entonces, los animales acá, cuando esto se empezó a congelar, chicos, ¿qué ocurrió? Su ambiente se empezó a modificar, se empezó a alterar, por lo tanto, su ambiente estaba en desequilibrio, ya no tenía los componentes para satisfacer sus necesidades. ¿Qué hicieron los organismos estos? Empezaron a migrar, a buscar un ambiente que pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? Miren todo lo que ha generado la alteración y modificación del planeta por una glaciación. Si no hubiera pasado esto, no hubiéramos tenido vida en el planeta. Perdón, vida en el planeta, vida en las Américas posiblemente, ¿no? ¿Listo? Y luego de la glaciación Wisconsin tenemos también las sequías, ¿no? Las inundaciones. En Cusco tenemos un problema de sequías en la temporada de lluvia, chicos. Ya está viniendo el mes de agosto y con el mes de agosto tenemos pues el calendario agrícola. Los primeros días, o creo que es desde la segunda semana, creo que es de segunda semana o primera semana del mes de agosto, cada día representa un mes del año. Eso se llama el calendario agrícola. Cada día representa un mes del año, chicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ese calendario agrícola se utiliza para que los campesinitos puedan planificar sus cultivos, pues, ¿no? Puedan planificar sus cultivos, ¿no? Y la planificación de estos cultivos son de forma, adecuada, ¿no? Entonces, ven, pues, cómo es el clima entre los meses de agosto para poder realizar sus cultivos. ¿Qué tiene que ver esto con las sequías? Tanto hemos modificado el planeta, tanto daño le hemos hecho al planeta, chicos, que eso que les acabo de hablar de la glaciación Wisconsin ya no se puede dar, ¿no? Ya no se da. Entonces, al ya no darse, como antes se tenía o se daba, pues obviamente eso genera todo un problema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los organismos, ¿no es cierto?
todos los organismos de nuestro planeta, especialmente los de nuestra zona, por esto de la alteración del clima, la lluvia ya no es como antes. Los primeros meses de agosto, de enero, bueno, en diciembre se presentan lluvias muy fuertes y enero también llueve, pero febrero ya no hay lluvia. Febrero ya no es loco, ¿verdad? Y si febrero ya no es loco, mucho menos lo va a ser marzo. Entonces la gente, los agricultores están esperanzados de en que esos meses se presenten las lluvias. Y las lluvias ya no lo hacen con frecuencia. Entonces eso genera una alteración, una modificación en el ambiente y también genera deterioro y desequilibrio ambiental. Las inundaciones, ¿no? En nuestro país, bueno, en nuestra región las inundaciones son muy cotidianas porque llueve muy fuerte y la presencia de la lluvia hace a la presencia de mucha lluvia, porque llueve, lo que tendría que llover en toda la temporada de lluvia, a veces solamente llueve en enero, chicos. O sea, lo que tendría que llover en todo el mes de enero, en todo el mes de enero, solo llueve 1, 2, 3 días. Y esa lluvia tan fuerte genera inundaciones, ¿no? Y eso también genera desborde de los ríos, huaicos, derrumbes, ¿no? Entonces, obviamente también genera alteración y modificación del ambiente. Luego tenemos a los huracanes. Claro que, bueno, en el caso nuestro, en el caso de nuestro hemisferio, los huracanes no son muy visibles, ¿no? No los vemos visiblemente a los huracanes, pero los huracanes tienen un papel muy importante, ¿ya? Este, uno de los huracanes, ¿no es cierto?, este, eh, que ha azotado nuestro planeta muy fuertemente, fue uno de los huracanes más fuertes que azotaron nuestro planeta, fue el Katrina y otro fue el huracán Patricia, ¿no? Este, básicamente, eh, Katrina con Patricia tienen una diferencia muy circunstancial, ¿no? Pero normalmente los huracanes, vamos a ver una imagen donde nos muestren bastantes huracanes y luego vamos a mostrar una imagen de por qué o cómo se producen los huracanes, ¿ya? Para que se puedan entender de mejor manera, ¿no? Durante toda la temporada o toda la historia de nuestro planeta, los huracanes tienen una misión y es la de enfriar el planeta. O sea, los huracanes enfrían el planeta, regulan la temperatura de nuestro planeta. Para eso aparecen los huracanes. Entonces, en el caso de los huracanes, cuando aparecen huracanes, a quien más les afecta es al hombre, no le afecta, ¿no?, a un ser vivo. Tú no has visto que una avecita o un pececito esté pidiendo, ¿no es cierto?, un lugar para poder cuidarse o aquello, ¿no? No es así, ¿no? Entonces acá tenemos al huracán Patricia, al huracán John, al huracán, el Typhoon, ¿no es cierto? Sandy también, ¿no? Acá tenemos el diámetro de cada huracán. ¿Están viendo? Mira, los huracanes. Los huracanes siempre se producen en el mar, chicos. No se pueden producir en otro lugar que no sea el mar. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Para que se produzca un huracán, pues la temperatura del mar aumenta considerablemente, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Al aumentar la temperatura del planeta, acá lo vamos a hacer, justo este dibujito está como que chévere, ¿no? Vamos a ver, para poderles explicar de forma más adecuada cómo sucede esto, ¿ya? Del huracán Patricia y del huracán, bueno, el huracán, Katrina, ¿no? Katrina es el que tuvo, que hizo que nuestro planeta tenga muchos problemas, ¿ya? Entonces acá tenemos al huracán Katrina. ¿Acá? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a trazar por acá una línea. Si no, por acá con esto vamos a hacer. Espérenme, muchachos. Ujú. Manejar un poco esto es un poco difícil. No es como... Creo que, bueno, vamos a imaginar que esta línea roja, es la línea ecuatorial. ¿Ya? Por ahí abajo está la línea ecuatorial. Entonces, todo esto sería el hemisferio norte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre, chicos? El sol calienta nuestro planeta. El agua de mar absorbe esa temperatura. Al absorber, ¿no es cierto?, esa temperatura, ¿qué ocurre? El agua se empieza a evaporar. El agua empieza a evaporarse.
el agua empieza a evaporarse y empieza a evaporarse. ¿Qué va a ocurrir con todo ese vapor de agua? Pues va a empezar a condensarse, pero se condensa tan rápidamente que empieza a formar, ¿no es cierto?, masas de aire frío muy grande, y así se forma un huracán. Entonces, cuando la temperatura del mar aumenta, se forman huracanes. Entonces, estos huracanes empiezan, ¿no es cierto?, como que a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Y cuando hacen ese giro, empiezan a enfriar todas las masas de aire que puedan encontrar en su camino. Por lo tanto, ¿qué sucede? El huracán tiene un trayecto. Siempre va desde el mar hacia la corteza terrestre, ¿no es cierto? Siempre vas del mar hacia la corteza terrestre, ¿no? Hacia los continentes. Y por donde va o por donde es su trayecto, enfría todo el mar. Entonces enfría, 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 y llega a enfriar toda la temperatura, ¿no es cierto? O regula toda la temperatura de esta gran área de mar. Cuando el huracán llega, ¿no es cierto?, a los continentes, el huracán pierde su fuerza. ¿Y por qué pierde la fuerza? Porque como ya no hay vapor de agua que sube para producir huracanes en los continentes, chicos, ya no se forman los huracanes. El huracán llega, toca tierra, pasará un poquito más y ahí termina la fuerza del huracán. Disminuye, ¿no? Entonces, por eso es que Diosito ha creado los huracanes, para regular la temperatura del planeta. Normalmente se producía un huracán por año, pero como el planeta sigue caliente, sigue aumentando su temperatura, pues ya no necesitamos un huracán, necesitamos dos huracanes. Entonces se produce un huracán y seguidamente viene otro huracán. Entonces, desgraciadamente eso ocurre, ¿no? Para regular la temperatura del planeta. Entonces, estos huracanes durante su trayecto van a alterar y van a modificar el ambiente, generando problemas, obviamente, a todo ser vivo, especialmente al hombre, que pueda vivir en el trayecto del huracán o que pueda realizar actividades en el trayecto del huracán. Los delfines, las gaviotas, los cangrejos y todos los demás individuos ya están acostumbrados a esto porque son parte. Ellos entienden que es parte del funcionamiento del planeta y ellos ya tienen su mecanismo de buscar un refugio, ¿no? En cambio, el hombre no, pues no. El hombre sufre por esto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre con los huracanes, ¿no? Los incendios forestales, muchachos, los incendios forestales, bueno, si son de forma natural, bueno, son incendios que, si serían de forma natural, pues pueden generar problemas de contaminación del aire. Igual hay una alteración y modificación del ambiente que obviamente genera desequilibrio. Los sismos, ¿no? También generan, y los tsunamis también pueden generar, ¿no es cierto?, problemas de alteración y modificación del ambiente, ¿no? Luego tenemos la radioactividad. Hay lugares donde naturalmente hay elementos radioactivos. Y luego tenemos los fenómenos geodinámicos. Esto no se olviden. Fenómenos geodinámicos. Y si está de rojo es por algo, ¿no? Esto siempre es un casero de los exámenes de admisión. Es pregunta de exámenes de admisión, ¿no? Como los deslizamientos, los huaicos, los derrumbes, los hundimientos, los desbordes y anegamientos. Bueno, anegamientos quiere decir inundaciones. Es lo mismo, es un nombre técnico nada más, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los deslizamientos, huaicos y derrumbes en Perú, eso siempre sucede, genera alteración y modificación del ambiente, por lo tanto, que genera desequilibrio en los ambientes por estos temas, ¿no? Nuestro país se conoce como tierra de huaicos, ¿no? Desgraciadamente es así. Bueno, esos serían todos los factores o causas naturales del deterioro y desequilibrio ambiental. No te olvides, todo lo natural que produce, ¿ya? Solo te tienes que dar cuenta cuáles son naturales y cuáles son antrópicos, nada más. Listo, chicos. Ahora vamos a entrar a hablar sobre los factores o causas antrópicas. Ahora, en este caso sería lo que ocasionamos nosotros, ¿no? Lo primero que vamos a encontrar es la explosión demográfica. ¿De qué habla la explosión demográfica? Habla del aumento súbito de la población, o sea, de incrementar el número de pobladores, ¿no es cierto?, de seres humanos que pueden habitar la Tierra, ¿ya? Y esto también genera desequilibrio ambiental. ¿Pero por qué eso podría generar desequilibrio ambiental? Por una simple y sencilla razón, muchachos.
mientras más somos, más recursos naturales necesitamos. Y si necesitamos más recursos naturales, más explotación más tala, más pesca, más quemas, más incendios forestales. O sea, eso es. Ese es el problema de la explosión demográfica, ¿no? En tu casa tienes ahorita, puede ser muebles de madera, pueden ser frazadas, pueden ser focos, y todo eso ha salido del ambiente. Todo sale del ambiente. Mientras más somos, más necesidad de consumo tenemos, ¿no? Este será el año en el que el ambiente estará seriamente favorecido, porque, bueno, mm, aunque también muy relativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cuadernos, pues ya no hay colegios, los chicos ya no tienen que usar cuadernos, ¿no? Entonces ya habrá menos tala de árboles para sacar fibra de la madera y hacer hojas. Bueno, algo así, ¿no? Y luego tenemos, chicos, la contaminación ambiental. Esto está relacionado con la explosión demográfica. Mientras más somos, más contaminamos. No se olviden de eso. Mientras nuestra población crece más, más contaminamos. ¿Sí? Miren, chicos, esta figurita de acá lo vamos a usar para poder entender esto primero de la contaminación ambiental y luego de la explosión demográfica. Bueno, nosotros ya observando todo esto podemos determinar algo muy importante. Miren, si tú ves esta zonita de acá, esto que estoy marcando, eso que estoy marcando ahí con rojito, y esta zonita de acá, eso, espérense, esito más. Y esta zonita de acá, por acá, listo. Y por acá creo que está viniendo otra cosita más. ¿Qué serán esas cositas que están viniendo? Se llaman quebradas. Son quebradas. Un par de quebradas, ¿no? 4 quebraditas que he encontrado en esta zona. Una quebrada es una zona producida por discurrimiento de agua. O sea, ahí discurría un río o había un riachuelo. Que ahorita no está porque, obvio, esta foto es tomada en temporada de secas. ¿Qué pasaría si un día llueve muy fuerte? Extremadamente fuerte. Pues, obviamente, todas estas casas estarían perjudicadas. ¿Por qué? Porque el agua va a reclamar lo que es suyo y va a empezar a discurrir por donde estaban, por esas quebradas. Y esa gente va a salir seriamente afectada. Entonces, la explosión demográfica tampoco se trata de pedir recursos naturales, sino también de buscar zonas idóneas donde la gente pueda subsistir y vivir sin tener ningún problema medioambiental. En este caso, esta gente se está exponiendo a sufrir daños muy severos, que incluso podrían poner en riesgo su salud y su vida, pero nadie hace caso, ¿no? Entonces, bueno, las autoridades también ahí, ¿no? Ahora, escúchame, una persona al día, para que entendamos eso de la contaminación ambiental, produce medio kilo de basura. Bueno, no de basura, esa palabra basura ya no existe. Ahora el gobierno nos pide que hablemos de residuos sólidos. ¿Mm? Eso se llama producto per cápita de residuos sólidos por persona. En mi casa somos aproximadamente, ah, bueno, en el departamento de mi mamá somos aproximadamente 5 personas, ¿sí? Somos 5 personas, ¿no? Entonces, en el departamento de mi mamá somos 5 personas. Cada uno produce medio kilo. Por lo tanto, estaríamos produciendo por toda mi familia 2,5 kilos de basura, de residuos sólidos al día. Al día. Si tú lo multiplicas por 365 días, aproximadamente mi familia produciría 912 kilos de residuos sólidos anuales. Si lo multiplicamos por la cantidad de habitantes de toda la región del Cusco, que son 6 millones de habitantes, pues se produce un número grande que no puedo leer porque es extremadamente grande, ¿no? Entonces ahí se está viendo. Incluso sale un E. No sé qué significará eso, ¿no? Estará al revés. En otras palabras, la cantidad de residuos sólidos que se producen es inmensa, inmensa. Y eso genera contaminación ambiental. Entonces, obviamente, todo este problema, chicos, va a generar que no tengamos buenos hábitos y que nuestra calidad ambiental disminuya, ¿no? Entonces,
Eso hace que acá ya no haya sucesión secundaria, no haya recuperación del ambiente y obviamente se encuentre en desequilibrio ambiental. Luego tenemos el efecto invernadero, el calentamiento global y cambio climático. Bueno, en el caso del efecto invernadero, del calentamiento global y cambio climático, están relacionadas actividades, ¿no? También de contaminación del aire. Bueno, en realidad el efecto invernadero no es malo, es un proceso natural. Siempre existió el efecto invernadero. El incremento del efecto invernadero es el problema y eso lo producimos nosotros, los seres humanos, ¿no? Porque nuestras actividades productivas generan bastantes emisiones de gases de incremento de efecto invernadero que genera primero que el planeta retenga el calor. Dice, si el planeta retiene calor, se produce calentamiento global y el calentamiento global genera el cambio del clima. Entonces, es una cadena producida por nuestra actividad, por lo que realizamos nosotros el día a día, ¿no? Luego tenemos la inadecuada disposición de residuos sólidos. Esto es un tema muy, muy delicado, ¿no? Este, los residuos sólidos ya no se llama basura, chicos, por favor. Saquemos, están haciendo clases con un biólogo y les voy a pedir que en vuestra casa también se eduquen. Ya no se dice basura, se dice residuos sólidos, ¿no? Residuos sólidos, su nombre dice, ¿no? Es algo que tú produces y que tiene naturaleza sólida y que ya no lo usas, que ya no tiene un uso aparentemente para ti, ¿no? Entonces, en nuestro Perú, tenemos la ley de residuos sólidos, ¿sí? La ley de residuos sólidos de nuestro Perú es la ley 27.314, la ley general de residuos sólidos, ¿sí? La ley general de residuos sólidos, chicos, ha sido modificada este año, en plena pandemia. Sacaron el decreto legislativo 1501 que establece, escuchen esta gran noticia que les voy a dar, que la segregación de residuos sólidos en la fuente, o sea, en tu casa, sea, sea obligatoria por ley. O sea, que tú en tu casa tienes que separar tus residuos sólidos, ¿no? Y para eso, bueno, aunque ustedes no saben, pero les voy a explicar, existe un organismo en nuestro país que se llama INACAL, el Instituto de Alta Calidad del Perú, INACAL, que se encarga de determinar todos los códigos que nuestro país usa. En el caso de los residuos sólidos, ha generado 4 colorcitos. Primer color es el color verde, un tacho verde, donde van todos los residuos aprovechables. Botellas de plástico, papel, cartón, ¿sí? Ahí, aprovechables. Un tacho de color negro, donde están los residuos no aprovechables, donde van las mascarillas, los guantes, el papel higiénico, un tacho de color café, que es un tacho donde van los residuos orgánicos, cáscaras de lo que produce en casa, vísceras, etcétera, etcétera, y un tacho de color rojo, en donde van los medicamentos vencidos, los empaques de plaguicidas, las pilas, y que tenga el nombre de peligrosos. Eso no lo sabían ustedes, ¿no? Porque desgraciadamente de eso no hablamos. Pero, a ver, voy a aprovechar algo para poderles explicar, para que podamos entender bien por qué se generan deterioro y desequilibrio ambiental desde el punto de vista antrópico. Por eso, lo que nosotros estamos generando y no tomamos conciencia de lo que está ocurriendo, ¿ya? A nosotros nos parece, pues, algo que nunca nos va a afectar porque, bueno, no, no, no vivimos ahí, ¿no? No estamos ahí y no somos parte de ese problema, ¿listo? Pero, bueno, aparentemente no somos parte del problema, pero el gobierno ha establecido que la segregación de residuos sólidos en el Perú es obligatorio, chicos. Ahora tienen que separar sus residuos sólidos por ley. Ya no que hay que cuidar el ambiente, ya no que hay que me regalen una bolsita o aquello. Ahora es obligatorio. En mi casa yo tengo mis tachos segregadores. He enseñado a mi familia cómo debemos de segregar. ¿Y saben por qué?
porque tenemos que protegernos también, ¿sí? Mira, pero ¿qué? ¿Cómo de protegernos de qué? ¿De qué estás hablando? Pues estoy hablando de algo muy, muy importante, que obviamente algunos de ustedes seguramente no se han puesto a pensar, ¿no? Que puede generar todo un problema de contaminación ambiental, específicamente esto, ¿ya? Vamos a ponerle play y yo les voy a hacer una pregunta, quiero que la analicen, y yo les pregunto, ¿están viendo todos esos residuos sólidos? Este es un carro compactador y ahí están todos los residuos sólidos que producen, ¿no? Las personas, ¿sí? Acá se ve más claramente, ¿no? Cómo están viendo los residuos sólidos en la esquina de un barrio, totalmente, ¿no es cierto? Ahí amontonado. Esto, algunos dicen que es un punto crítico, ¿no? Pero vamos a ponerle pausa y cito y vamos a analizar esto. Vamos a imaginar que un vecino, el señor que vive en esta casa, muchachos, es una persona que tiene COVID-19, ¿sí? Una persona que está infectada y no segrega sus residuos sólidos, no los separa. Simplemente el señor, sus barbijos, sus guantes y su papel higiénico que usa para asearse, lo pone en una bolsa indiscriminadamente y lo junta con los restos de comidas que él ha tenido y todo lo demás, y lo llevan a la esquina de su casa porque no quiere esperar el carro recolector de basura, no respeta el horario. Vienen los perros. Dígame, los perros abren las bolsas de residuos sólidos. Cuando el perro regresa a tu casa, se lava las patas, tú desinfectas las patas a tu perro, les lavas las patas con agua y jabón. Los perros utilizan su hocico para meterse ahí en los residuos sólidos. Ellos utilizan barbijo para protegerse. Y son los perros los que se acercan a los niños. Entonces, esto es un tema muy importante que el gobierno se ha dado cuenta y nos está pidiendo que separemos nuestros residuos sólidos para protegernos, para cuidarnos. Este lugar es altamente un foco infeccioso, que obviamente a la gente no le importa, no le interesa, porque cree que no es un problema suyo, pero sí es un problema de ellos. Porque si este vecino hace una mala práctica de sus residuos sólidos, toda la cuadra está en un peligro latente de ser contagiada por un manejo inadecuado de residuos sólidos. Por eso es que nuestro país saca la modificación de la Ley General de Residuos Sólidos y nos pide que segreguemos, que segreguemos. ¿Me entienden, chicos? A eso, o eso es lo que básicamente nos pide ahora la Ley General de Residuos Sólidos. Bueno, y espero que siquiera haya podido ayudarles un poco más, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Y esta inadecuada disposición de residuos sólidos puede generar problemas ambientales, desequilibrio ambiental, problemas de salud, claro que sí. Genera problemas de salud y también genera problemas de deterioro y desequilibrio ambiental, obvio que sí, ¿no? Incluso los lugares en donde se tienen que disponer estos residuos sólidos tienen que tener garantías, tienen que tener características importantes que evite o minimice los impactos ambientales que pueden generar porque obviamente se acumulan los residuos sólidos de todo Cusco, ¿no? Aproximadamente al relleno, bueno, al relleno, diré, al botadero de Jaquira en Cusco, llegan 19 compactadores, cada compactador llevando más o menos 19 o 17 toneladas de residuos sólidos. Ustedes se imaginarán cuánto de residuos sólidos produce la ciudad del Cusco en un día. Dios mío, Dios nos libre, ¿no es cierto? De cuántos residuos sólidos producimos. Pero bueno, todo un tema que tenemos que corregir y que por eso viene la importancia de poder dar estos espacios, no solamente para prepararse, sino también para poder escuchar y aprender sobre cómo cuidar nuestro planeta, ¿no? La quema de combustibles fósiles es otro problema, porque obviamente la quema de combustibles fósiles genera pues lo que nosotros llamaríamos gases de incremento de efecto invernadero, también gases contaminantes que pueden alterar nuestra salud, ¿no? Y que obviamente también va a generar una alteración y modificación del ambiente. La deforestación y la quema e incendios forestales también es otro problema que genera alteración y modificación del ambiente. Es obvio, ¿no? Este lugar tan bonito por una quema indiscriminada
se altera, se modifica, ya no hay autorregulación, ya no hay homeostasis, ¿no? Y luego tenemos el uso de CFCs, los clorofluorcarbonos, chicos, que son básicamente producto de los refrigerantes, ¿no? En los desodorantes tenemos CFCs y también podemos tenerlos en algunas refrigeradoras antiguas, ¿no? Los CFCs generan un problema, ¿no? Deterioran la capa de ozono. Y ese debilitamiento de la capa de ozono genera mayor ingreso de radiación ultravioleta al planeta, que también puede generar alteración y modificación del ambiente. Luego tenemos la destrucción de hábitats y esto obviamente, miren esta imagen que les va a aclarar las ideas, ¿no? Miren, esto es una actividad que es común en la Amazonía peruana, chicos. Esta actividad se llama, ¿saben cómo se llama esta actividad? Se llama roce. Es el roce, chicos, ¿sí? Es el roce. Y este roce es para que básicamente se haga una actividad agrícola, que es impresionante, ¿no? Miren cuántos árboles han sido destruidos. Y estos árboles son hábitats de otros animales, de otras especies. Y si, por ejemplo, por ahí ha habido un guacamayo que ha construido su nido, o una oropéndola, que es una especie muy bonita, que construye los nidos, parece como unas canastas colgadas encima de los árboles. Esa oropéndola, por ejemplo, ha sido notificada para que desaloje su casa. ¿Tú crees que el agricultor le ha dicho, oye, ¿sabes qué? Tiene 5 días porque voy a quemar todo este espacio? Claro que no. El señor simplemente ha agarrado y le ha causado toda esta quema desmedida. ¿Por qué? Porque necesita justamente el terreno para poder realizar agricultura. Entonces, esto ya es irremediable, pues, ¿no? Estamos perdiendo cuerpos, espacios de selva virgen importantes para que ustedes y yo, nosotros podamos subsistir. No nos importa. ¿Recuerdan el año pasado lo que ocurrió en Brasil con el incendio de la Amazonía? Les comento algo, muchachos. A Brasil le convenía que la Amazonía desaparezca. ¿Y por qué? Porque Brasil es un país ganadero y un país ganadero necesita terreno donde haya pasto, no necesita árboles, no necesita Amazonía. Entonces los brasileños estaban más interesados que la Amazonía desaparezca por sí sola con ese incendio y nosotros estábamos preocupados porque el único pulmón del mundo se estaba quemando. Y es así, ¿no? Hasta Bolivia salió perjudicada, es por eso que Evo Morales mandó toda una tropa para tratar de generar, ¿no es cierto?, una suerte este, de protección a ese nivel. O sea, todo un problema. Pero miren la imagen y ustedes saquen sus conclusiones de qué ocurre cuando no se hace una buena práctica. Ese es el problema cuando generamos alteración y modificación del ambiente. Esto ya es irreversible, ya no se puede recuperar. Y si se va a recuperar va a ser millones de años, pero acá ya no va a haber un bosque. Acá lo que va a haber es básicamente una actividad agrícola, ¿ya? Y luego tenemos la sobreexplotación, la cala, la tala, la pesca. El Perú antiguamente, chicos, era considerado, bueno, el mar peruano, de la corriente peruana de agua fría, o sea, desde Piura hasta Tacna, era considerado uno de los lugares más ricos de nuestro planeta, muy ricos, extremadamente ricos en recurso pesquero, especialmente porque nuestro país tenía bastante anchoveta. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos pescado indiscriminadamente, desmedidamente. Que ahora obviamente tenemos que tener épocas de veda para por lo menos mitigar o remediar o darle el tiempo para que estas especies se vuelvan a reproducir. Pero bueno, en nuestro país, si no respetamos cuarentenas para salvarnos nosotros, menos vamos a respetar las vedas para salvar la vida de los peces. Y simplemente pescamos indiscriminadamente. Solo imagínense cuánto de peces sacamos al día en toda la costa peruana. Es una cantidad considerable que obviamente nos va a generar problemas, porque cuando nos quedemos sin pescados, chao ceviche, ¿no? Todo un problema, ¿no? Y tenemos el uso de agrotóxicos. Bueno, el uso de agrotóxicos, chicos, está relacionado a incrementar la producción agrícola. Utilizamos pesticidas, insecticidas, fertilizantes sintéticos para aumentar nuestra producción, pero a costa de nuestra vida.
Estos productos químicos, claro que son buenos para las plagas, es bueno para la producción, pero malos para nuestra salud. Y nadie nos dice nada. Entonces, consumir este tipo de alimentos son muy peligrosos, ¿no? Ahora se está poniendo de moda la agricultura orgánica, pero eso va a ser en un futuro, ¿no? No va a ser obviamente en una, por decir así, en un futuro cercano. Va a ser en un futuro muy, muy, muy lejano, chicos, ¿no? Pero de todas formas, este, va a generar todo un problema, ¿no? Y bueno, chicos, estos serían los factores y causas antrópicas del deterioro y desequilibrio ambiental. Vamos a aclarar algunas dudas ahora y espero que esta partecita les haya interesado, ¿sí? Y